Bueno, buenas noches a todos. Eh, bueno, primero que todo, lo que vamos a hacer en estos momentos es repartir unas hojas que son tan importantes para mí que ustedes las reciban y las conserven, que por eso nos esperamos hasta este momento para repartirlas. Pensé que tal vez las podemos repartir al inicio, pensé que las podíamos repartir cuando todo el mundo fuera para afuera, pero sentí que el momento donde de fijo todos las iban a recibir y todas las iban a poder guardar es en este momento. Entonces les van a estar pasando unas hojas en estos momentos y por favor déjenselas, las guardan ahí y al final de la charla van a tener sentido y vamos a entender por qué. Entonces, para que no se queden analizándolas ni siquiera tampoco, simplemente toman una y hasta el final. Y hablando como político, ciudadanos costarricenses, yo sé que yo les prometí un piso, así nos sentimos. Ok, les voy a dar ¿verdad? Pobrecito, los políticos, ya los entiendo yo, a veces es difícil a ejecutar ciertas cosas. Eh, Les voy a dar un resumen mientras estamos repartiendo las hojas de la situación del piso. Parece, gracias a Dios, que todo el piso de afuera del salón, de aquí para allá, quedó bien pegado. Porque hubo un error aquí adentro. Se le puso eso blanco que ustedes ven al piso. Parece que el contratista pidió que se le pusiera, pero no es necesariamente lo que se tiene que poner. Inclusive no se puso una capa de una tela que debe ir en lugares húmedos como este. Parece que el piso vinílico, que es el que compramos, se pega muy bien y sale muy bien en lugares que no están húmedos. Este lugar está húmedo y había que hacer un procedimiento totalmente del que el contratista que teníamos hizo. Entonces, hemos visto cómo remediarlo, nos han ayudado personas de la comunidad, ingenieros, arquitectos. Hemos pensado pegarlo otra vez, hemos pensado pasar una máquina especial para el concreto que deja el concreto perfecto para pegar. Y también hemos pensado otra opción que es la opción más segura, que es pegar cualquier piso, no importa cuál, y encima de ese piso, ya una vez que queda perfectamente bien todo sellado, pegar todo el piso vinílico que tenemos, que se veía bonito y que ya habíamos invertido en eso. Entonces estamos casi decidiéndonos sobre esa opción, pero estamos decidiendo eso, creo. Estamos casi 100% seguros. Entonces, para que sepan que, por supuesto, que estamos trabajando con el piso, vamos a estar así seguro varias semanas más, 2, 3 máximo, creo, o por ahí, pero se va a resolver y lo prometemos. Esperamos que nos sigan eligiendo y sigan votando por nosotros. Eh, pero sí, así está más o menos el asunto del piso. Si alguien quisiera si alguien tiene alguna duda o algo así, puede preguntarme después. Pero parece que ya identificamos todos los errores y parece que ya identificamos la manera en cómo podemos remediarlos y que el piso quede bien pegado. Obviamente, cuando empecemos a pegar el piso, no sé si se va a poder pegar todo en una semana, entonces tal vez vamos a tener mitad piso, mitad no. Pero así vamos a estar, esperamos que pronto se resuelva, en noviembre esto se resuelva. Eh, Quería darles varias noticias, cosas que nos hemos enterado últimamente, para que oren mucho también, esos desprendibles, esos brochures que les damos a los nuevos son parte de un proceso que queremos tener para estar en contacto con los nuevos y darles una bienvenida adecuada y que se sientan más cerca de la comunidad. Y parece que más o menos están llegando, más o menos, hemos recibido, digamos, en los últimos 2 meses como 150 personas. Entonces creo que es un muy buen problema. Es algo de lo que queremos trabajar, pero necesitamos la ayuda de todos para hacerlo. Esto no lo podemos hacer solos. Es cuestión de todos nosotros de darle la bienvenida a los nuevos. También ayer tuvimos nuestra cena de la amistad y ha sido la cena de la amistad más grande que hemos tenido. Son 280 personas en diferentes casas del país. Entonces estamos muy felices por eso,
Pero queremos pedirles oración y queremos pedirles que los que no están unidos, a todo el equipo de celebración, a todos los equipos de la viña, se unan, porque estamos creciendo y necesitamos todos ser parte de esto. Pero estamos felices allí. A mí ayer la pasé muy bien, me tocó solo con mujeres, en mi casa llegaron solo mujeres. No sé por qué, Sergio, llegaron solo mujeres a mi casa, pero estuvo muy bonito, la pasamos muy bien y por ahí me han contado muy bonitas historias de otras casas. Hoy estamos en la última charla de la Reforma, en la última charla de esta serie que hemos tenido en octubre. Entonces, antes de empezarla, voy a hacer una oración para empezar. Señor, gracias porque tú eres fiel hasta el final, porque a ti no te importa nuestros pecados, a ti no te importa el piso, a ti no te importa la fachada, a ti lo que te importa es el corazón. Y aquí está nuestro corazón, queremos ofrecértelo para pedirte, Señor, que trabajes en él, que lo tomes y lo amoldes a tu disposición, porque sabemos que en tus manos nuestro corazón está seguro y está mejor que en las nuestras. Te ponemos esta charla en tus manos, te pedimos que sea poderosa a través de tu Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas muy valiosas en nuestras vidas, con un valor sentimental o emocional muy fuerte. A veces es un valor sentimental porque son personas, o a veces hay algo que es muy valioso para nosotros porque es muy funcional para nosotros. He estado pensando en estos días, ¿verdad? De tanto desastre natural. En Puerto Rico, los suegros de amigos de aquí, el papá de Tito vive en Puerto Rico y nos han contado que todavía no tienen electricidad. Entonces, ¿verdad? La electricidad se vuelve algo muy valioso porque cuando no se tiene, se entiende lo que realmente aporta a nuestras vidas. Hay gente en Costa Rica que todavía no tiene agua. Entonces, cuando hay escasez de agua, se dan cuenta lo importante que es. Algunos de ustedes no pueden pasar por ciertos puentes a la hora de llegar a sus lugares de trabajo y se dan cuenta lo importante que era ese puente para ustedes y ahora realmente lo valoran. Y también pasa con las personas. A mí me pasó el fin de semana pasado. El fin de semana pasado andábamos en campamento del grupo de Canvas, el grupo que se reúne aquí los jueves. Y fue un campamento rápido, fue un campamento sábado y domingo, pero me hicieron demasiada falta mi esposa y mi hija. De hecho, salimos temprano, el campamento era cerca y llegué temprano a mi casa con demasiadas ganas de verlas y no estaban. Y me puse furioso y casi hecho a perder todo lo que había aprendido en el campamento. Y, ¿verdad? Al rato llegaron mi esposa y mi hija, pero cuando no las tuve por un par de días, las valoré muchísimo y me hicieron demasiada falta. Y la razón por la cual les cuento todo esto es porque quiero hacerles una pregunta que espero que entre a lo más profundo de su corazón y al mío, y es la siguiente: ¿qué pasaría en tu vida? ¿Qué sentirías si no pudieras tener contacto con la Biblia? Ni en tu casa, ni en ningún lugar, ni aquí en la viña. Digamos que yo me parara aquí o las personas que dan la charla se paren aquí y empiecen a hablar de sus propias ideas y de ideas de autoayuda, cosas positivas. ¿Qué pasaría en tu vida si no tuvieras la Biblia disponible en ningún lugar y por un montón de tiempo? Piénsenlo. En el libro de Nehemías, un libro en el Antiguo Testamento, encontramos una historia súper conmovedora. Los israelitas, el pueblo de Dios, habían estado en cautiverio en Babilonia y vuelven, los dejan volver a Jerusalén, a vivir en Jerusalén y a reconstruir Jerusalén y la muralla. Nehemías es famoso por reconstruir la muralla de Jerusalén. Y vuelve Nehemías, vuelve el sacerdote Esdras y todo el pueblo,
eso es muy chido, pero la parte que más me interesa compartirles es lo que pasa en ellos cuando pueden volver a estudiar las escrituras. Estas personas llevan decenas de años sin poder estudiar la Biblia, sin poder escucharla, sin poder leerla. Y quiero que vean la imagen, quiero que vean lo que ocurre cuando otra vez tienen la oportunidad de hacerlo. Vamos a leerlo, Nehemías 8 del 1 al 9, les voy a leer todo para que se den la idea. Nehemías estaba en Jerusalén con Esdras, el pueblo había vuelto. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley. Estaban todos sedientos, no querían bailar, no querían comer, querían que el maestro Esdras trajera la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y de mujeres, y no solo hombres y mujeres, sino de todos los que podían comprender lo que decía la ley. Y la leyó Esdras en presencia de ellos en la plaza. Imagínense este momento, en la plaza que está enfrente de la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento, como todos ustedes en estos momentos, por dicha. Todos estaban atentos, todos estaban emocionados. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder cuando la escuchemos? Va a leer la ley, va a leer la palabra de Dios. Entonces el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida solo para esa ocasión. A su derecha estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Esdras llegó, abrió el libro de la ley. Él no le dijo a nadie que se pusiera de pie, pero la gente se puso de pie. Estaba atenta y se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Entonces me voy a saltar este versículo 7 al versículo 8. Ellos leían, todos esos nombres le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo que interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Y vean lo que pasa en el versículo 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren, ¿verdad? Estaban preocupados, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Llevaban demasiado tiempo sin escuchar la palabra de Dios, que dice el libro de Proverbios que es dulce como la miel. El sacerdote abrió la Biblia, todos se pusieron de pie, estaban atentos, y cuando la empezó a leer, todos empezaron a llorar. Cuando yo leí este pasaje, yo me pregunté qué pasaría en la viña si dejáramos de escuchar de la Biblia por años, de años y de años y de años. Hemos valorado esto. ¿Verdad? Yo dije, ¿qué pasaría si yo no escuchara de la Biblia por años de años? Y me imaginé esas películas de Sherlock Holmes en Inglaterra, que todo está como gris y que solo hay nubes y que todo está oscuro. Así sería mi vida. Yo no sé si usted se identifica conmigo, pero mi vida así se torna cuando yo me alejo de Dios y me alejo de la Biblia unos días. ¿Qué sería si no pudiera estar con ella meses, años? Vean lo que dice no lo tienen que ver, yo se los leo. El Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. La Biblia es una lámpara a nuestros pies y es una luz a nuestro camino. Spurgeon decía: la Biblia no es Dios, pero es la voz de Dios.
Y yo me pregunto, no sé si alguna vez les ha brincado un pasaje de la Biblia y les ha transformado su vida o su corazón. Porque eso hace la Biblia, le brinca a uno y le cambia su manera de pensar. El primer versículo, el primer texto que yo enseñé era Efesios 1, del 18 y 19. Nunca se me va a olvidar porque es un texto donde Pablo da una imagen muy clara de su oración por los efesios. Y dice, y lo que le pido a Dios es que le abra los ojos del corazón a ustedes. Y para que una vez que los ojos de su corazón estén abiertos, ustedes puedan saber cuál es la gloriosa herencia que ustedes tienen, cuál es la gloriosa esperanza que tienen y el glorioso poder que Dios les ha dado. Hay textos de la Biblia que le saltan a uno y se le quedan a uno así y le cambian su manera de ver las cosas. La Biblia es un bálsamo para nuestras heridas. Es una cura para nuestro dolor. Si queremos un avivamiento, si queremos una reforma, debe existir la Biblia en nuestros corazones. Yo tengo un amigo que quiero muchísimo y es un líder de esos natos. Dios lo encontró a él hace unos años y Dios ha transformado su vida de manera poderosa, de negro a blanco. Él viene aquí a la viña y él es un líder y ahora ayuda aquí, se metió uno de los equipos de la viña y lo hace muy bien, lo hace con excelencia y lo hace y llega temprano y le gusta hacer las cosas muy bien para Dios. Pero el otro día me estaba hablando un amigo que está con él en el grupo de vida y me hace, vieras, es que qué lindo cómo Dios está actuando en la vida de él. Y sí, y yo, sí, increíble, ya, ¿verdad? Y empezamos a hablar de cosas que Dios ha hecho en la vida de él. Y él, sí, increíble, no sé qué. Y me hace él, pero le falta algo, ¿verdad? Algo como que algo lo obstruye. Y le hago yo, sí, claro, algo lo obstruye. Y me hace, sí, pero es que yo no he podido identificar qué es porque él como que va rápido y va avanzando, pero hay algo que lo obstaculiza. Y le hago yo, es que él todavía no lee la Biblia. Y digamos, yo no soy, hay muchas personas aquí en este lugar que llevan más tiempo caminando con el Señor que yo, pero yo algo de tiempo tengo ya y eso yo lo he visto una y otra y otra y otra vez. Hay unas personas que caminan con Dios y hay unas personas que caminan con Dios de una manera totalmente diferente porque ellas leen la Biblia. Solitos tienen esa costumbre. Ahí es cuando todo cambia. Yo me imagino a Pablo cuando Pablo dice, y sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y así yo siento con mi amigo. Yo le pudiera decir, sufro dolores de parto con vos, pero cuando empecé a leer la Biblia ya va solo. Ya usted va solo. Porque es usted y la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan 5:39. Jesús, hablándole a los fariseos, les dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Si usted quiere conocer a Jesucristo, es aquí donde hay testimonio de Él. No hay ningún otro lugar donde podamos conocer a Cristo como en las escrituras. Si queremos que la gente conozca a Cristo, necesitamos depositar más Biblia en nuestros sermones y más Biblia en nuestras conversaciones. Leí por ahí. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque quería terminar la serie de la Reforma con el corazón de la Reforma. El corazón de la Reforma, cuando la iglesia se dividió en dos, era porque había un grupo de personas que quería resaltar la Biblia sobre cualquier cosa. Y era un grupo de personas que leyendo la Biblia había tenido experiencias personales íntimas transformadoras con Dios. De eso se trata la reforma. Después hay un montón de cosas. Y está Calvino y está un montón de reformistas. Pero la reforma, el corazón de la reforma y que debe continuar,
Es la revelación de Dios en las escrituras, y que las escrituras estén para todo mundo y que todo mundo las pueda ir a ver. Vean la última parte de Nehemías, me pareció súper interesante, donde estábamos en el 8, pero el 7 y el 8, y ahí me salté algo que no les expliqué, se los voy a explicar ahora. Vean en el 7 y el 8, Nehemías 8, 7 y 8. Ay, ok, dice, están todos los nombres, ¿verdad? Y dice, y ellos le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Y vean lo que dice el 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿Por qué no todo el mundo entendía? Resulta que la ley, Esdras la estaba leyendo en hebreo, y la mayoría de la gente hablaba arameo. Entonces ciertas personas tenían que interpretar la ley y darle su significado a otros. Ese es el corazón de la reforma: interpretar la ley para darle significado, interpretar la ley para que sea relevante en nuestras vidas y nos ayude a conocer a Cristo y a estar más fuertes. Entonces la pregunta es, ¿soy movido a actuar por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que yo me recuerdo que yo escuché algo o leí algo de la palabra de Dios y no sé si fue hace tiempo? Sé que Ronald Stanford es una persona que venía aquí a la viña, que ahora fundó Viña Guásima. Me acuerdo cuando él dio una charla. Estábamos teniendo un momento así como de dar charlas de entrenamiento, y él dio una charla acerca del lo que antes era Waze. ¿Cómo se llamaba? Del carro, de un GPS. La charla se llamaba algo de la Biblia y el GPS o algo así. Y el GPS en español, ¿qué dice? Cuando uno falla, recalculando. Creo que la charla se llamaba Recalculando. Y es una muy buena ejemplo, porque eso es lo que la Biblia hace en nuestras vidas, que recalculemos. Ay, era por ahí a la derecha. Ok, la Biblia me ayuda y me ayuda a recalcular. Pero si no hay Biblia en nuestras vidas, no hay recalculamiento. Seguimos las entradas, seguimos los exits, ¿verdad? Y no pasa nada. Y nos perdemos las grandes oportunidades o deshacemos de relaciones. Pero la Biblia, cuando salta, cuando viene, nos ayuda a recalcular, a que haya una reforma en nuestra alma y en nuestro corazón. He estado hablando, por dicha, ha sido muy lindo con un montón de personas que les ha gustado aprender un poco de historia en este mes. Y aquí hay un nombre que es muy importante. Es posiblemente el primer nombre en empezar a hacer una reforma en Europa. Entonces, si quieren irlo a buscar y saber de él, se llama Juan Hus. En 1400 nació Juan Hus en República Checa. Era un sacerdote, era un filósofo, y es posiblemente la primera figura en desafiar los abusos que tenía el papado en aquel momento. Y lo que fue muy simple lo que le pasó a Juan Hus, y creo que nos debe seguir pasando a nosotros, y es reforma, ¿verdad? Juan Hus empezó a leer la Biblia él y entenderla como sacerdote, y empezó a ver lo que hacían las autoridades eclesiásticas y no le calzaba. Lo que yo estoy leyendo en la Biblia no lo veo ahí, y eso no está bien. Tengo que hacer algo al respecto. Y eso es Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, el siglo actual, lo que no calza, no se amolden a eso. Pero para no amoldarse, hay que compararlo y ver con qué no me calza.
Es muy interesante esa palabra que cuando dicen no se amolden al mundo actual, y es esa palabra que utiliza el Nuevo Testamento al siglo malo. En aquel momento se llamaba siglo malo, esa palabra. No se amolden al siglo malo, al mundo actual. Es la misma palabra que se usa en Gálatas 1:4, que dice, dice, en vez de decir siglo malo, Gálatas 1:4 dice, las maneras de Dios pasan desapercibidas. Cuando dice mundo malvado, si nos fuéramos a la raíz, dice al mundo donde las maneras de Dios pasan desapercibidas. Y ese es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Las maneras, las cosas de Dios pasan desapercibidas, no son importantes. Es más importante mil otras cosas. Digamos, lo más importante es la Champions League, comparado con las maneras de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó en Juan Hus. Él empezó a estudiar la Biblia y decía, suave, aquí no. Y no se trata de quedarse, sino de dejar que Dios haga algo en nuestro corazón y nosotros no moldearnos. Me gustó esto que le dice, si tu credo, como lo que vos crees, y las escrituras no están de acuerdo, corta tu credo en pedazos y asegúrate que esté en línea con este libro. Si hay algo en tu iglesia que va en contra de la palabra inspirada de Dios, tal vez hay que hablar con las autoridades de iglesia. No debes de tener miedo con este libro porque nunca te va a guiar mal. Entonces nuestra vida se trata de recalcular, de ver el GPS y ver dónde nos direcciona y ver el mundo en que vivimos, y si no calza con esto, seguir esto. Esto es nuestra guía, nuestra lámpara a los pies. Sigue siendo el mismo reto que tuvieron los de la Reforma. Es el mismo reto. Es la Biblia sobre todas las cosas. ¿Existe una verdad absoluta o no? ¿Cómo se llega a Dios? ¿A través de Jesucristo o a través de cualquier manera? Es una verdad absoluta. Los creyentes nunca deben de ajustar la Biblia al tiempo en que viven, sino el tiempo en que viven a la Biblia. Y por supuesto que hay diferencias, ¿verdad? Delín les habló la semana pasada acerca de los menonitas y cómo andan vestidos y los carros que andan. Eso es otra cosa, esas son tradiciones culturales. La Biblia no dice que andemos todos de negro, ¿verdad? Y usemos enaguas. Pero sí, por decirles algo, la tecnología vienen nuevos teléfonos, vienen nuevos Facebooks, no sé cómo decir eso, nuevos tipos de redes sociales, viene todo, y entonces uno debería decir, ¿cómo ajusto mi vida a esto? ¿Cómo se ajusta todo esto a lo que dice Dios? La palabra de Dios es siempre quien juzga al hombre y no el hombre a la palabra de Dios. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero eso sí es muy bonito. Digamos, el centro de todo lo que nosotros hacemos aquí en una celebración es la Biblia. Las canciones que nosotros cantamos son canciones inspiradas en las verdades de la Biblia. Cuando nosotros pasamos los peces es porque la Biblia nos enseña a adorar a Dios con nuestros dineros. La charla nos concentramos en la Biblia, y cuando oramos por alguien difundimos la verdad y declaramos las verdades de la Biblia para alguien. La Biblia es central a toda nuestra fe. Todo lo que hacemos en nuestra fe viene de la Biblia, esa es su fuente. Algunos, la mayoría de ustedes, espero que sepan quién es Álvaro Williams. Él es, Varo es el pastor de SOE, de los más jóvenes. Bueno, no, los más jóvenes son los de Tesoros.
de los que tienen entre 13 y 17 años. Y yo conozco a Varo desde que Varo tiene yo conozco a Varo hace unos 14 años, cuando tenía un afro así y era tremendo. Y, y ver la transformación de Varo es una de las cosas más lindas que a mí me ha pasado en mi vida. Porque Álvaro se tragaba la Biblia. Vamos, Álvaro se dormía en la madrugada leyendo capítulos y capítulos de la Biblia. Me acuerdo una vez que veníamos de surfear y veníamos hablando y de repente nos quedamos callados. En aquel momento ir a surfear era bastante largo. Había que irse por el aguacate. Éramos por lo menos unas 2 horas. Y después de estar callados un gran rato, y me hace, ay, vieras que tengo demasiado, he venido pensando en llegar a mi casa a leer la Biblia y tengo demasiadas ganas, se me hace la boca agua, me dijo. Y nunca se me va a olvidar esa expresión. Y de hecho, yo puedo identificarme con lo que él me está diciendo, y creo que algunos de ustedes también. Se me hace la boca agua en contemplar ese momento. Ese momento donde yo llego y estoy con Dios y me pongo sereno y le pido que aquiete mi corazón, y yo empiezo a leer y Dios empieza a cambiar mi vida y me empieza a decir quién es Dios y quién no es, y empieza a darme dirección y trae luz a mis pies. Uno de los reformadores más famosos, que se llama Hugh Latimer, dijo: empecé a oler, ¿verdad? Siempre tiene que ver con los sentidos. Empecé a oler la palabra de Dios y ya no me importaba lo que decían los grandes doctores de las universidades. Estaba pensando en todo esto y no sé si todos ustedes, no sé cuántos de ustedes ven televisión así, como que se acuerdan de los anuncios, pero hay Red Bull, todos se identifican con Red Bull. No se tomen más de 2 seguidos, por favor. Red Bull tiene un anuncio desde hace tiempo que son bastante tontos, pero dice al final: Red Bull te da alas. ¿Saben lo que les digo? Y entonces sale alguien que después de tomar Red Bull está libre y fuerte y vuela. Y yo dije: la Biblia te da alas. Es cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Que encuentra fuerza, que tiene poder, que sabe quién es y puede enfrentarse a la vida. No anda debilucho. Es una fórmula suficientemente poderosa para reformar cualquier corazón, cualquier iglesia, cualquier ciudad y cualquier nación, si la gente empieza a leer sus Biblias. Y quiero enseñarles rápidamente un versículo que todos ustedes conocen y desmenuzarlo para ustedes. 2 Timoteo 3:16. Hablando de la palabra de Dios, dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, qué rajado, es inspirada por Dios, lo primero. ¿Y qué más? Y es útil, vean la palabra que utiliza Pablo: útil. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin, perdón, el 17, eso fue culpa mía, de que el siervo de Dios o la sierva de Dios esté enteramente capacitada para toda buena obra. O sea, que sin la palabra de Dios yo no estoy capacitado. Lo primero de 2 de Timoteo 3:16 dice: la escritura es inspirada por Dios. La palabra original ahí en inspirada es exhalada. Exhalar es hacer así, echar aire para afuera. O sea que la escritura misma nos dice que Dios, casi que como cuando sopló vida sobre el ser humano, Dios sopló la escritura. Dios le habló a los autores de la Biblia y los inspiró, exhaló sobre ellos.
Entonces, este libro, por eso es que la gente se paró cuando Esdras estaba hablando, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios sopla. Y después dice, es útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir. Vea lo que dice Proverbios 1:6 acerca de la instrucción, acerca de lo que puede hacer la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir las palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. ¿Quién no necesita sagacidad? ¿Quién no necesita prudencia? ¿Quién de ustedes no es inexperto? Entonces dice, la Biblia nos enseña. Eso es lo primero que dice. Y ese significado es muy fácil. Simplemente lo que hace es mostrarnos lo que está mal. Y ustedes lo han experimentado, ¿verdad? La Biblia nos muestra lo que está mal. Un día, yo no sé si les he contado esto, creo que sí. Los jueves vamos después de Canvas aquí a comer de vez en cuando al Santana 2000, y yo tengo que irme para Concasa. Entonces yo salgo de Santana 2000 y hago esa fila del semáforo para meterme en el túnel para ir a Lindora. Entonces agarro ahí y usualmente por muchos años después de ese túnel inmediatamente yo agarraba para la izquierda para irme para la 27. Hasta que un día Dios me habló. Estaba leyendo la Biblia y decía algo de respetar las autoridades. Entonces ahora es vaciloncísimo porque entonces yo lo dejé de hacer, entonces ahora me voy hasta el Rostipollos y ahí doy la vuelta y me voy hasta allá, pero vienen otras personas que también van al lugar donde yo vivo y los veo que unos no lo hacían y ahora ya lo empezaron a hacer y entonces ya cambió, porque la Biblia me corrigió, la Biblia me corrige, me dice esto no, ok, pero hace también otra cosa, dice aquí, me reprende. Y esa palabra es muy, muy interesante, se usa muy poco en la Biblia, pero se utilizaba antes en la antigua Grecia para poner a alguien de pie que se había caído. Y obviamente me recuerda demasiado a mi hija Ela. Mi hija Ela posiblemente se cae unas 35 veces al día y entonces ella está así como de pies para arriba y yo llego y pum, y la pongo de pie. Eso es lo que dice Pablo que hace la Biblia por nosotros. Y yo sé que a muchas personas escuchan esto y dicen, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es que la Biblia me rejunte y me ponga de pie. Y dice, me instruye en justicia. Y eso es todavía más bonito porque es solo, el elemento principal es me motiva. Me instruye en justicia es me motiva. Aquí un buen ejemplo sería Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Uno lee ese versículo y no es regañado, no es reprendido, es simplemente motivado. Y hay versículos y versículos que lo motivan a uno, sigan adelante como santos de Dios, para que estén capacitados. ¿Qué diferencia una persona capacitada y una no capacitada, verdad? No sé si se dieron cuenta en los anuncios, la persona que estaba clavando, creo que trató de clavar 15 veces y pegó 2. No está capacitado para clavar, porque nosotros no nacimos capacitados para la justicia, para la prudencia, para ser esposos, para ser padres, para ser hijos de Dios. Pero la Biblia nos capacita. Si ustedes me hubieran conocido hace 16 años, pero la Biblia algo me ha capacitado.
Me encanta algo que leí, siempre les menciono del famoso Charles Spurgeon y es que él es como poético y me gustan las cosas que escribe y escribió acerca, quiero leerles eso, dice, tengo un viejo libro en mi biblioteca, imagínense el viejo libro, ¿verdad? Hasta que uno lo abre y huele húmedo, que fue comido por una lombriz de libros. Muchas veces disfruto persiguiendo esas lombrices. No sé cómo llega una lombriz originalmente a un libro, pero a veces hacen un hueco en una tapa y a veces llegan tan largo que penetran hasta la otra tapa. Eso es una lombriz exitosa. Pocos de nosotros podemos comer tanto de un libro. Yo soy una lombriz de libros que no ha dominado la mitad de la Biblia aún, pero estoy comiendo tanto como puedo. Entonces mi pregunta a usted es, ¿está comiendo tanto como puede? ¿Es usted una lombriz de la Biblia? Quiero hacer dos cosas. Leerles algo y después enseñarles el porqué de esa hoja. Todos ustedes dirán, después de todo esto que les he hablado de la Biblia, entonces, ¿cómo sé que Dios escribió este libro? Ayer estábamos hablando en la cena de la amistad en mi casa sobre una charla de un amigo famosa que se llama La Autoridad de las Escrituras, que la podríamos dar aquí. Toda la autoridad, por qué las escrituras tienen autoridad, quién las escribió, su fidelidad, dónde fueron encontrados los rollos, cómo coinciden, mil cosas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ok, ese libro nos capacita, ese libro nos reprende, ese libro nos instruye en justicia, ese libro nos corrige. Yo tengo que estar sobre ese libro. Ese libro es el que reforma mi corazón. Pero dígame una cosa, Rodrigo, ¿cómo sé quién escribió ese libro? Entonces yo les quiero decir esto. Definirles así bien, cómo Dios escribió este libro cómo les puedo demostrar que Dios lo escribió, creo que no lo puedo hacer. Podría explicarles que es el libro más grandioso que ha existido, que literariamente no hay ninguno como él. En poesía, en historia y en demás cosas. Si se juntan todos los poetas del mundo y todos los escritores, no podrían hacer algo parecido. Nadie pudo haberse imaginado las cosas que aquí se escribieron, doctrina de la Trinidad, doctrina de la encarnación, la providencia de Dios. Nadie pudo haberse imaginado eso. Es tan honesto el autor de este libro que habla de los errores de los personajes del libro. Hay 66 libros que no se contradicen en nada, que están escritos a través de cientos de años. Creo que lo más poderoso que les podría decir es que cuando yo tenía 19 años o 20, este libro hizo de un malhechor un pastor. Pero la única manera en que usted se va a dar cuenta quién escribió este libro es cuando usted lea este libro. Ahora, la hoja que les di es, para ver si me acuerdo. Ok, la hoja, préstemela. La hoja que les di es una hoja para ayudarles a leer la Biblia. Primero que todo, pónganme atención todos. Digamos, yo dije, ¿cómo nos ayuda a toda la Viña Escazú a leer la Biblia? ¿Qué es lo primero? Que haya Biblias. Hay Biblias allá afuera, de todos los colores, Biblias de estudio, Biblias normales, Biblias delgadas, Biblias gruesas, Biblias de 15,000, Biblias de 25,000. Por favor, cómprese una Biblia. Están allá afuera, puede pagar con tarjeta de crédito. Segundo, ¿cómo oro? ¿O cómo me encuentro con la Biblia? Ok, vamos a hacerlo así. Les di esa hoja por si ustedes son así, o si después botan esta hoja y ya se la juegan solos, perfecto. Primero,
Creo que no debía haber puesto orar de primero, creo que debía haber puesto escoger un pasaje de primero, ¿verdad? Pero no importa, digamos que ya escogí el pasaje. Ya ustedes dijeron, voy a leerme el Evangelio de Mateo, voy a leerme el Evangelio de Marcos, voy a leerme Efesios, voy a empezar con los Salmos o los Proverbios. Ok, entonces ya usted tiene eso definido. Entonces, ¿qué hace de primero? Ora. Necesitan un lugar cómodo, bonito, donde ustedes sientan bien. Si pueden comprarse o hacerse un fresco o comerse algo rico, hágalo bien. Es una cita con Dios. Entonces, chinéese. Ora. ¿Y qué ora? Dios, vengo a encontrarme contigo, quiero conocerte, impacta mi corazón y lo que yo encuentre quiero obedecerlo. Y todo lo demás que usted quiera. Segundo punto, leo. Y todo esto es después de leer, ¿verdad? Leo. ¿Y qué hago cuando leo? Medito. Ese es el segundo punto. Meditar es como rumiar, como lo que hacen las vacas. Y uno de ustedes sabían que la vaca le da vuelta a la digestión 3 veces. A mí me hace falta muchísimo eso. Yo como demasiado rápido. Solo hay una persona que come más rápido que yo, que es mi amigo Chris Dernley. Entonces, y Jesús tocó a la mujer. Y Jesús tocó a la mujer. Y Jesús tocó a la mujer. 3 veces. Wow. ¿Qué puedo sacar yo de eso? Hay que ser un poco creativo. Digamos, ¿qué podría sacar? Y qué bonito tocar a alguien, ¿verdad? Como agradarle a alguien. Hola, ¿cómo es? Ok, vamos para adelante. Así la leo yo. Y Jesús lo vio y le sonrió. Y dijo, Jesús los vio a todos y dijo, uy, qué triste, están como ovejas sin pastor. Uy, como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí para mí? Medito. Después de meditar, ¿verdad? Y una cosa, les recomiendo, poquitos versos. Poquitos, puede ser que se lean 2 versículos una mañana, una noche, o 8. Pero poquito, 2 capítulos, 4 capítulos, tal vez no sirvan porque lo que estamos haciendo es un devocional. Me leí 20 capítulos, me leí 15, los 10 capítulos de Nehemías. Es que yo estoy estudiando Nehemías. Entonces me senté y empecé a leer y a darle. Es diferente estudiar a devoción. Esto es el rato entre que nosotros nos acercamos a estar con Él y a sacar tesoros para nuestro corazón para poder vivir el día. Esto no es estudio, esto es devocional. Entonces la aplicación es el tercer punto. Ok, si hay ovejas sin pastor, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Alguien que me ayude? ¿Seré una oveja sin pastor? ¿Me comporto como oveja o más bien como un cordero malcriadón? Si Jesús ve a las personas como ovejas sin pastor y siente triste, Jesús ama a las ovejas. Jesús me ama a mí. Entonces empiezo a aplicar y las empiezo a traer cerca a mi vida. Y cuarto, memorice algo. Y Jesús los vio como ovejas sin pastor, memorícelo. Y cuando va en el carro lo repite y ahí va, aprendiendo la Biblia. Ahora, les puse un segundo segmento más fácil para que se desarrolle más fácil todo esto que les acabo de decir sobre las olas. Entonces, cuando es orar para saber el significado del pasaje, Dios, ayúdame a entender este pasaje. Eso es el 1. El 2, meditar en el pasaje escogido. Meditar es como hacer la digestión. Y vean esto, estos son los puntos. ¿Cómo puedo meditar? Visualizar la escena en la Biblia. Ok, Jesús está con una mujer sentados en un pozo y dice que es al mediodía. Ok, están solos porque se acaban de ir todos los. Ok, lo estoy visualizando, ya lo tengo. Ok, o visualizar al escritor. Alguien está, ¿cómo? ¿Y qué estaba pensando Pablo cuando dijo queridos Gálatas? ¿Por qué puso queridos Gálatas? Y escoger palabras claves. Digamos, veamos un versículo que tengo, 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Quiero que me digan palabras claves. Me hacen o hey, ok.
Por último, hermanos, oren por nosotros. ¿Qué? ¿Cuál? Oren, ok. Para que el mensaje del Señor se ¿Y por qué no? Mensaje. Y bueno, difunda. Y se lo reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. No, a eso no les voy a hacer caso. Oren además, oren. Entonces se repite. ¿Qué palabra se repite hasta el momento? Entonces hay que poner cuidado. ¿Qué palabras se repiten? Estoy leyéndome 4 versículos y se repite una palabra 4 veces. Y ahí, esta es. De esta. Entonces, si es solo una palabra, también me quedo con esa palabra. La interno. Dios, oren. Y dice oren varias veces. Y, pucha, oro yo, Señor. Enséñame a orar. Enséñame a orar más a menudo. Entonces, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no tienen fe. Ahí no tienen fe. Eso podría meditar en eso. Pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Si hay que aprenderse un versículo de memoria de este texto, ¿cuál sería? Qué lindo, ¿verdad? Y entonces voy en el Señor los protegerá y el Señor será fiel. Y Él me fortalecerá. Uy, qué rico, Señor. Y esa es mi oración, inclusive. Señor, tú eres fiel, fortaléceme, protégeme. Y me aprendo el versículo. Entonces, eso es una idea de cómo ustedes pueden tener su devocional. Un par de cosas más para terminar a tiempo. Hay cosas que yo puedo sacar del pasaje personales. Entonces, yo estoy estudiando este pasaje de 2 Tesalonicenses y pregunto, acuérdense de esto, ¿hay algún pecado aquí? Pecado suena feo, pero es que es verdad, ¿verdad? ¿Hay algún error, hay alguna desobediencia en mi vida en este pasaje? Digo, no oro. Y dice que oren y yo la verdad no oro. Ok, ¿hay alguna desobediencia? Sí, se me indica, aquí está en el versículo 3, yo soy demasiado desobediente en esto. Se lo puedo entregar a Dios y hablar esto con Dios. Ok. ¿Hay alguna promesa? ¿Cuál? Me va a fortalecer, va a ser fiel, me va a capacitar. Ah, qué chiva. Esa es mi promesa, esa me la llevo. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna actitud que cambiar? Otra vez, yo puedo orar más. Yo podría buscar más a Dios. ¿Hay algún mandato que seguir? Orar, también decía. ¿Hay algún ejemplo que seguir? ¿Hay alguna verdad que creer? Sí, que Dios es fiel. Un error que evitar. Entonces son cosas personales que le puedo sacar al pasaje. ¿Hay algún mandato aquí? ¿Hay alguna verdad aquí? ¿Hay algo que estoy cometiendo error aquí? ¿Hay algo que pueda crecer aquí? ¿Hay algo que Dios me está regalando aquí? También ayuda a parafrasear los versículos a mi manera. Yo creo, y ya lo he dicho varias veces, yo creo que los pastores de la viña y los líderes de la viña, más que estar enseñando, nuestro trabajo o nuestro llamado es hacer discípulos. Entonces, si alguno de ustedes necesita ayuda en hacer esto, en aprender a hacer esto, para eso estamos aquí. Porque un discípulo es el que es formado, el que es capacitado y ya puede caminar solo. De nada nos sirve a nosotros que este lugar se llene y que la gente no tenga su momento con Dios, su relación con Dios. Y si a usted le ofrecen un trabajo en Dinamarca, ¿qué va a hacer? Dime, llevo mi Biblia y el Espíritu Santo. Entonces, esto es. Termino con una historia. Dice un vecino, bueno, las Biblias están afuera. Un hombre en la mañana vio a su vecino saliendo de la iglesia y le preguntó a su vecino, ¿ya terminó el sermón? Y su vecino muy sabiamente le dijo, no, todavía no está terminado. Yo lo tengo que terminar. Entonces, creo que eso aplica para nosotros el día de hoy. ¿Ya terminó la charla? No, yo la tengo que ir terminando.
Pongámonos de pie.